Buenas noches, profesor, compañeras, compañeros. Mi nombre es Giovanni Rodríguez. Voy a hacer la sustentación del proyecto de mejora operativa que se encuentra enfocado en la productividad del personal asignado al subproceso de distribución. Inicialmente voy a hacer una pequeña introducción de las características de la empresa en la cual se realizó la investigación y para la cual se realizó la propuesta del proyecto. Es una empresa del sector postal que está movilizando aproximadamente 8 millones de envíos al mes, de los cuales el 50% se moviliza en Bogotá, el cual llamaremos Centro Operativo Regional Bogotá o COR Bogotá. El 80% de estos elementos que moviliza, de estos documentos, son cartas, es decir, documentos físicos pequeños menores a 2 kilogramos, lo cual quiere decir que el personal de motorizados que hace la distribución de los documentos pues termina teniendo una relevancia gigantesca. A raíz de un proceso de automatización que, como ustedes pueden ver en la pequeña imagen, se realizó hace aproximadamente 2 años, la capacidad de clasificación de la entidad realmente mejoró muchísimo. Esto, sin embargo, generó un contratiempo adicional y es que pese a la capacidad de clasificación, la capacidad de distribución no aumentó. Eso nos llevó a la necesidad de plantear una solución que de manera inmediata sirviera como estrategia de aumento de la productividad del personal de distribución en terreno. Bueno, el objetivo general del proyecto pues, es optimizar la capacidad operativa y de movilización de envíos en distribución a través del rediseño del subproceso y la implementación de un modelo de incentivos por cumplimiento de metas. Dentro de los conceptos de eficiencia y productividad, pues digamos que lo sinteticé indicando que es el término eficiencia inmerso dentro del proceso logístico hace referencia a la necesidad de cumplir con los requerimientos de los clientes usando los recursos de forma tal que sean minimizados o sean eliminados los desperdicios o mala utilización de estos recursos. Para entrar un poquito en materia, pues el proceso de distribución en Bogotá cuenta con 310 distribuidores, 54 auxiliares operativos que hacen todo el proceso de cargue, liquidación y verificación de pruebas de entrega al terminar el día. Hay 11 funcionarios que realizan supervisión directa en Bogotá. Contamos con un total en ese caso de 375 funcionarios, 5 centros de distribución urbana y 238 sectores para dar cumplimiento a nuestra promesa de valor. Tenemos obviamente el análisis que se hizo tanto de el árbol de problemas como el árbol de soluciones. Evidentemente el eje central de la investigación fue la baja productividad del personal que entre otras cosas nos puede generar inconvenientes como aumento de PQRs, sanciones por parte de entes de control por el incumplimiento de la respuesta o por las quejas reiteradas, incumplimiento de acuerdos de niveles del servicio, represamiento de envíos, eh, incumplimientos contractuales establecidos muchas veces con algunos clientes de características especiales y en contraprestación podemos ver evidentemente con un aumento de la productividad podríamos ver un aumento de las utilidades, por ejemplo con una mayor productividad y una mejor facturación en los volúmenes de los envíos. Tendríamos una disminución de las PQRs, tendríamos un aumento de la capacidad instalada de distribución. Dentro de la matriz DOFA que se analizó, pues tenemos debilidades como una mala clasificación del correo, pues pese a tener un proceso de clasificación automatizado, es cierto que no es un proceso perfecto y es sujeto de mejoras. Tenemos fortalezas como la amplia experiencia con la que cuenta una gran parte de nuestro personal de distribución en terreno. Tenemos algunas amenazas como por ejemplo el incumplimiento del pago de los incentivos que se llegaron a plantear dentro de esta mejora por parte del área de gestión humana. Eh, o tenemos algunas oportunidades como por ejemplo la posibilidad de mejorar todo el proceso de clasificación mediante pues, un software que tendría una mejor georreferenciación y localización. Esas serían las opciones que tendríamos dentro de la DOFA. Ahora bien, el proceso de distribución en Bogotá, para la mejora ya planteamos tres diferentes opciones. Van desde un ajuste general, conservando el modelo actual de contratación, una opción mixta donde se genera una contratación de supervisores y personal de control directo
y el personal de encargado de la distribución mediante empresa de servicios temporales, y una opción con vinculación directa de todo el personal. Esto al inicio, como se planteó, uno de los objetivos que ustedes van a ver al final era lograr una reducción de los costos de la nómina. Obviamente las empresas temporales hacen un cobro de administración de nómina que en este escenario se podría haber reducido y generaría pues un campo de acción adicional para poder realizar los pagos que se llegaran a acordar. El marco lógico, dentro del resumen de objetivos que realizamos, encontramos un aumentar los envíos movilizados por distribuidor. Estos deben aumentar en un aproximado del 35% en el primer trimestre. Lo vamos a verificar mediante un indicador de envíos movilizados por distribuidor, y pues dentro de las hipótesis que manejamos es que el indicador de un porcentaje inferior por error en la información o nos de un porcentaje negativo. Disminuir la pérdida de envíos, las pérdidas deberían reducirse en un 50% para el primer trimestre, pues sería uno de los ítems a tener en cuenta para el cálculo de los pagos. Entonces el personal tendría que sentir una fuerte disminución de su productividad si llegara a tener que liquidar o tener que reportar algún envío como perdido. De nuevo, tendríamos un indicador de pérdidas por cada uno de los sectores para poder tener un control uno a uno de cada funcionario. El peligro es que se calcule sobre información, no se calcule sobre información real el indicador. Implementar un incentivo por productividad. Para implementarlo pues deberíamos o debemos crear una matriz de cálculo por metas, fijar las metas, las cuales ya tenemos pues previamente establecidas. Dentro del documento pues se planteó evidentemente que se tuviera todo lo que tiene que ver con envíos sin gestión, envíos mal gestionados en terreno o que no tengan una justificación válida para ser devueltos. Para esto tendríamos un indicador del cumplimiento de metas que estaría inmerso dentro de la construcción de la matriz, y la posibilidad o la hipótesis sería que la matriz no se ajuste a los requerimientos mínimos que tiene la operación y el proyecto mismo. Disminuir las devoluciones. Estas deberían disminuir en un 10%, ya que también es un ítem a tener en cuenta dentro del proyecto para el cálculo del pago de los incentivos. Y pues nuevamente tendríamos un indicador de envíos devueltos por cada zona para poder verificar de manera ágil qué tanto estamos logrando de nuestro objetivo. La opción es que el personal no gestione correctamente los envíos y que pues por algún tipo de contratiempo no se pueda verificar de manera oportuna. Otro objetivo, y que pues en parte podríamos cumplir si se plantea o se aprobara la opción de contratación directa, es que se esperaría una reducción del 15% en los costos de nómina. Si tenemos en cuenta que el costo de administración o intermediación es del 7 u 8%, eso quiere decir que ya tendríamos una gran parte del camino abonado. Evidentemente dentro de todo este proceso requiere una optimización del personal, por lo cual ahí tendríamos un ahorro adicional, pese a la redistribución de alguna parte de ese ahorro que se haría para poder hacer el pago de los incentivos, entonces estaría costeado. ¿Cuál sería el método de verificación? Pues obviamente el costo total de la nómina versus el costo del primer trimestre del proyecto, ya sea dentro de un piloto o dentro de la estructura total del proyecto que se llegara a aprobar. La hipótesis y los riesgos, pues que no se den los procesos ciudadanos de contratación y que tengamos que tener mucho movimiento de personal, y pues esto evidentemente nos va a incrementar los costos por temas de liquidaciones y demás. Y reducir el índice de rotación, pues el índice de rotación deberá bajar en por lo menos 2 puntos. El índice de rotación anterior versus el del primer trimestre sería el medio de verificación, y la hipótesis o riesgos es que el personal no soporte la presión o los cambios, pues dentro de todo el proceso se plantea un aumento de cada uno de los sectores que maneja cada distribuidor, perdón, y adicionalmente un aumento en la cantidad mínima de envíos que debe movilizar cada distribuidor diariamente. Entonces, a partir de una cantidad X empezaríamos a hacer el cálculo del pago por envío para poder obtener el resultado pues esperado del proyecto. Bueno, pues esta es la sustentación. Agradezco mucho su atención y espero que haya cumplido sus expectativas.